La Gaceta TV presenta Buenos Días Veracruz, crítico y veraz, donde se ven y se escuchan todas las voces, con la expresión profesional de la noticia de David Barona Fuentes. Todas las voces. Buenos días, Veracruz. Buenos días, Veracruz. Estimados y finos amigos, les habla su amigo y servidor David Barona Fuentes. Le informo a usted que estamos transmitiendo en vivo, como es la costumbre nuestra, pues todos los miércoles de cada semana desde la ciudad de Jalapa, la capital del estado de Veracruz, México, para el mundo entero, a través de www.lagaceta.org, porque esta es la Gaceta TV, donde se ven y se escuchan todas las voces. Síganos ustedes, estamos en las redes sociales, a través de Facebook, La Gaceta TV, y en Twitter, @GacetaTele. Ahí estamos siempre pendientes a cada momento. Escríbanos, coméntenos, díganos lo que usted quiere que se diga aquí, alguna atropello. Muchas veces ya sabe usted que los medios de comunicación no son todos los que están, ni están todos los que son. Usted debe escoger el medio de comunicación que más cree usted que pueda ser veraz en sus informaciones y sobre todo serio, porque pues ya en la actualidad, ahora con motivo de la libertad de expresión del próximo 7 de junio, se han desatado una serie de festejos que se le van a realizar a connotados personajes de la pluma, y bueno, esto no tenemos información que el gobierno del estado vaya a hacer alguna celebración con este motivo, como lo ha hecho cada año el gobierno de Javier Duarte. No tenemos noticia alguna sobre este particular. Será el 7 de junio, pero como es el día de las elecciones, el gobernador no se haya decidido posponer la fecha para otro día o suspenderla definitivamente. No hay ninguna información sobre el particular. La vocería del Estado sigue sin funcionar. No tenemos datos de parte de la vocería del Estado que nos dijera qué está pasando, qué va a pasar con motivo de la celebración de un aniversario más de la libertad de expresión. Lo que hace otros tipos de membretes, pues esa es otra cosa. No tiene nada que ver absolutamente con el acto oficial que hace siempre el gobierno de Veracruz. Ya está enlazado en vivo en este momento el Sol del Sur de Tampico, a quien le damos una calurosa bienvenida y una gran aceptación, como siempre. Gracias a este portal que es muy visto en Tamaulipas, pues nosotros tenemos una gran cobertura con sus estados limítrofes de Tamaulipas, del norte de la República, y eso a nosotros nos llena de entusiasmo para seguir dándole a usted la mejor información. Como siempre, pues esta mañana nuestro analista político, Miguel Rojas Salazar, que se enlaza desde Tijuana, Baja California, va a informarnos que los políticos concesionarios de placas legales y piratas, un 40% del parque vehicular del taxi en Tijuana son piratas. Bueno, pues para su conocimiento de nuestro amigo y corresponsal, enlace en vivo, le quiero informar que aquí en Veracruz esto de las placas de taxi ha sido el gran negocio, pero escandaloso negocio. Se ha traficado con este negocio de placas de taxi como no se tiene la idea. Pero bueno, vamos a ver qué nos dice Miguel Rojas Salazar. Ya lo tenemos en la línea desde Tijuana, California. Buenos días, Miguel. ¿Qué tal, maestro David Barona? Un saludo cordial para ti, la audiencia que nos acompaña esta mañana de miércoles. Aquí estamos transmitiendo en vivo desde un enlace desde Tijuana, Baja California. Y como lo acabas de mencionar, bueno, vamos a hablar de los taxis piratas que están circulando aquí en esta ciudad fronteriza, y que es un problema que se ha prolongado, pero que realmente, aunque el problema no es nuevo, tampoco es novedad. Quien lo origina tampoco es novedad.
falta quien revelara o quien dijera los nombres. Bueno, pues en exclusiva para nuestro auditorio, aquí nosotros vamos a proporcionar todos estos datos. Fíjate que un 40% del parque de vehículos, sobre todo taxis, aquí en Tijuana, son piratas. El resto, que son unas 7,000 concesiones legítimas, fueron acaparadas a manos directamente de políticos y exfuncionarios que, valiéndose de la función pública, supieron canalizar este tipo de concesiones que los ha enriquecido y que los hace intocables. Hasta el número económico 7,012, todos los taxis que circulan aquí en la ciudad de Tijuana, particularmente, son legales. De ahí hasta el 11,500 o hasta números repetidos, son taxistas que circulan bajo amparos, sin placas, sin permisos, y bueno, solo bajo la autorización del magistrado Rubio, que él ya estuvo en transportes municipales y que pues obviamente tiene por ahí alguna conexión, algún nexo muy fuerte con otra persona que está dentro de estos tentáculos en el municipio. Y bueno, pues las cuotas para circular taxis clandestinos son de $1,000 que cobra precisamente este magistrado. Aquí en exclusiva pues estamos revelando los nombres. Para empezar, debo de señalar que en la actualidad tenemos nosotros hasta un muerto que era Acho Caloyán Finado, el director del Instituto Nacional del Deporte Municipal, hasta César González Rojo, que es exdirector de delegaciones del municipio. Ambos son permisionarios clandestinos con 60 juegos de placas expedidas por el magistrado Rubio en lo que va del 2015, pero además vamos a señalar otros que, aunque no son los que están actualizados y bajo la vigencia anónima por ser taxis clandestinos, taxis piratas, existen otros funcionarios y otros expolíticos, como el exdiputado, exdirector del PRI municipal, Carlos Barbosa Castillo, como Jorge Cornejo Manso, que es el director de Kiko Vega de la Madrid, director de estilo, de la magia, de publicidad, de todos los medios. Bueno, pues Jorge Cornejo, igual que Carlos Barbosa Castillo, no de este año, sino de años atrás, se han servido en fila de este presupuesto que va a ingresar fuera de las arcas municipales, afectando así directamente al erario, porque se supone que bajo la premisa de que todo está legal, debe de tener un cobijo y un ingreso absolutamente en pro y en beneficio de la ciudadanía, que es a través del órgano regulador de la administración, en este caso la tesorería, quien está perdiendo entre 5,000 juegos de placas que están circulando de manera clandestina. Y aquí el detalle es que hasta los inspectores se convierten, me refiero a los inspectores de vialidades y transporte, se convierten en vendedores a partir del número económico 7,000 con el mismo amparo. En lugar de ejercer su trabajo, los inspectores de vialidades y transporte están cobrando ahí una comisión para pasarlos directamente con el magistrado que anteriormente había trabajado después de la era del trienio de Jorge Janrón, incrustado ahí en un puesto, en un cargo público de transportes y vialidades, y que de ahí pues saltó con todos los recursos que seguramente ha de haber absorbido de manera ilícita a un cargo del cual se piden también millones de dólares, como es un cargo como magistrado. Y bueno, aparte de estos nombres que acabo de citar, que nadie se atreve, solamente andan merodeando y diciendo algunos periodistas que hay una serie de corrupciones, que es el director de vialidades el que es el culpable, pero sin manejar cifras, sin manejar nombres. Nosotros sí estamos revelándolos aquí. Además de los que ya hemos citado, aparece Jesús González Reyes, que es el exalcalde de Tijuana con 70 juegos de placas, Catalino Zavala, que es un exfuncionario público que estuvo primero en Tijuana y después en Rosarito, y que tiene hasta 120 juegos de placas, la familia Aguirre, que incluye a un exalcalde y a una diputada del mismo apellido en Rosarito. Y bueno, pues vamos a seguir manejando esta situación de fondo, porque seguramente en unas horas, en unos días, tendremos más resultados
sobre esta cuestión que ya estalla, ya es un grito que no se está escuchando en el desierto, sino que realmente es un problema complejo que está partiendo de un origen, y el origen es precisamente la corrupción, el monstruo de corrupción que ha creado el propio gobierno a su estilo, bajo su propio modus operandi, y que ha perdido el control, considerando así ya una anarquía total. Y además de esto, de la anarquía, de la corrupción, del pulpo de la corrupción que existe en el manejo de estas irregularidades muy serias en el transporte público de aquí de Tijuana, por si fuera poco, el parque vehicular ya está saturando la ciudad. Si 7,000 taxis no cabían, provocaban un caos vial, bueno, pues ahora imagínate, ya rebasando los 11,500 y hasta 12,000 taxis, pues realmente se está viviendo, además de que hay que subrayar que no existe la infraestructura vial adecuada, y por lo cual en épocas de lluvia como la presente, que hemos tenido precipitaciones, pues mucho menos hay una vialidad despejada, no hay el efecto de transición que debe de tener cada municipio a este problema derivado precisamente de uno de los brazos de la corrupción de la estructura municipal, que junto con lo que viene siendo el registro de padrón vehicular, pues esos son ingresos que se están manejando de manera clandestina. Bueno, pues aquí nuestra información, maestro, no sé si tengas alguna duda o pregunta. Bueno, no tengo ninguna duda, pero sí hacerte un comentario referente a esta situación que están viviendo ahí en Tijuana. Mira, te voy a decir más o menos a grandes rasgos en Veracruz. Cuando termina el gobierno del señor Fidel Herrera, de triste memoria, el gobernador de Veracruz, deja expedidos 30,000 concesiones de taxi. Entonces se desató una subasta. No, hicieron unos negocios escandalosos, pero escandalosos con las concesiones de taxis. En lo que va del gobierno del doctor Duarte, va sobre 10,000 o 15,000 concesiones por ahí. Y como ya vieron los grupos que pues lo general siempre andan a la pesca a ver qué agarran, que es un gran negocio, pues se han organizado grupitos con algunas membretes fantasmas y han venido a exigir concesiones de taxi, y ya los tienes parados frente al Palacio de Gobierno con bambalinas, exigiendo que tienen derecho a una concesión de placas de sitio o placas de taxi, como se les conoce comúnmente. Es un gran negocio por parte del gobierno en turno, es parte, allá en Tijuana pues es el gran negocio del gobierno municipal con el gobierno del estado. Los funcionarios de tránsito no son ajenos, ellos entran al gran negocio, porque ellos son los que presentan la subasta a sus intermediarios, a los coyotes, y hay organizaciones de taxistas que de una u otra manera tienen, pues hay líderes de organizaciones sindicales de taxis que tienen 10, 15, 20 concesiones, hay funcionarios públicos que tienen 30, 50, 60 y más. Hay diputados, por ejemplo, un diputado federal cuyo nombre voy a omitir por razones obvias. El señor tiene 100 autobuses del servicio urbano sin placas aquí en Jalapa, dando el servicio público de pasajeros, y no traen placas, no traen documentos, y están trabajando los señores del servicio urbano así. Y como si fuera poco, puedo decirte que lo del gran negocio de los taxis es pues una corruptela muy grande del propio gobierno y del partido del poder, porque ha utilizado esta circunstancia para jalar gente y embaucarlos para después pues hacer el gran negocio que nunca se había esperado. Es un tema muy lacerante, un tema, mira, aquí en Veracruz hasta periodistas, fíjate bien, periodistas tienen sus juegos, periodistas tienen sus juegos de placas, 4, 5, 6 juegos de placas. Hay uno ahí en el puerto de Veracruz que parece ser que tiene 15 juegos de placas y presume ser la pluma más
brillante, más talentosa, más transparente. Esto se destapa la cloaca y muchas veces no quieren que se sepa, pero ya se está sabiendo porque la propia circunstancia y la irritación social está orillando a que se vaya destapando las tarjetas y pues sobre todo ahí donde se hacen los negocios de la oscuridad. Esto de los juegos de placas de taxis no es una circunstancia ajena, eso es un negocio generalizado. Ahí en Tijuana pues no se queda atrás, sabemos perfectamente bien de cómo se la usan tus paisanos, cómo masca la iguana allá, pero aquí también nuestra gente no se queda atrás. Vamos a seguirle dando seguimiento a esto y vamos a estar en contacto y esto ya salió pues, ya está flotando, ya está circulando en las redes sociales, ya está enterada la gente de lo que mucha gente ignora y no sabe. Bueno, mi querido Miguel Rojas, me da mucho gusto saludarte. Si no ordenas otra cosa, nos vemos el próximo viernes. El gusto es para mí, maestro, y pues nada más para coincidir, como siempre, nosotros no ocultamos nada, por el contrario, hacemos revelaciones efectivas en base a investigaciones y a base al poco o nulo temor, ¿verdad? Porque realmente aquí hasta es un tanto cuanto risible cómo es que algunos se atreven a decir de la corrupción, pero solamente como amenaza, no dicen ni cifras, ni números de taxis, ni cantidades, ni nombres. Y fíjate que aparte del detalle que acabas de mencionar, pues no es privativo solamente ni de Veracruz ni de Tijuana, esta anarquía, que es un negocio propiamente de los gobiernos en un modelo sui generis. Pues yo he estado en otros lugares, igual ocurre en San Luis Potosí, en Acapulco y en Manzanillo, pero fíjate, sobre todo, bueno, lo que estamos viendo no es ni más ni menos que una copia al carbón de los sistemas de corrupción que emanan del Distrito Federal. Precisamente, digo, sin ofender a nadie, ¿verdad? Pero es como se moteja coloquialmente a los nacidos en México, a los que viven en México, se está achilangando la cuestión del autotransporte aquí en Tijuana, no solamente en los taxis, sino yo estaba abonando ahí otra cuestión que es muy seria también, que es sobre pues la verificación vehicular y por si fuera poco, fíjate que realmente en los últimos años, ¿cómo es posible que de 8 años para acá, después de que terminó el gobierno municipal de Jorge Hanron, se dieron las últimas placas, las últimas concesiones, que fueron 3,500, y de ahí a la fecha que arribábamos a 7,000, ya no hay concesiones? Entonces, ¿cómo es posible? Se pregunta la gente no es ningún tipo de personas engañadas tan fácilmente como lo eran antes, ¿no? Y ahora es tan obvio, yo diría que tan cínico, que la gente estima cómo es posible que si no hay concesiones de acuerdo a la ventana de Facebook, de acuerdo a lo que se transita o se verifica en el portal de transparencia del municipio, desde hace 8 años no hay con ninguna concesión, pero sí se ha extendido casi el doble, porque hablamos de un 40%, casi el doble se ha extendido la suma de concesiones de taxi, pero claro, bajo amparos. Estos amparos, pues obviamente estamos hablando que es precisamente la imitación de la cual hablo yo, la imitación a la chilanga, que aquí pues ha venido a trastornar completamente el tráfico, pero también a extender la anarquía y el sistema de corrupción, los tentáculos que no van a dar a gente pobre, a gente del volante que tiene 20 años trabajando ahí de chofer, a gente que tiene 25 años, gente que se ha muerto, gente que todavía vive del volante y sin tener una habitación donde llegar a vivir y ser propia. Entonces toda esta situación, pues yo creo que proyecta realmente un caos que es a nivel nacional y que se debe de ir marginando para darle aras a quien de verdad es gente del volante y no precisamente funcionarios políticos o líderes de la CROM, de otros sindicatos que son los que acaparan este tipo de circunstancias
las hacen favorables solo para los ricos y enriquecerse más, y para acicatar a los pobres, que cada vez son más y que dependen del uso de este transporte. Bueno, te dejo mi afecto y un saludo cariñoso para ti y todo el equipo que hace posible este noticiero, esperando estar con ustedes la próxima edición de de la Gaceta.org, maestro. Muy bien, Miguel, estaremos pendientes a tu información nos vemos el próximo viernes. Pues ha sido ya Miguel Rojas quien le ha puesto el dedo a la llaga ahí en Tijuana sobre el gran negocio de los taxis piratas, que a estas alturas pues ya son miles para la infraestructura de la vialidad que existe en Tijuana. Pues yo conozco la ciudad, imagínense, ha de ser el infierno para poder la circulación, más de 10,000 unidades entrándole al negocio este. Bueno, mire, entrando con información nacional, realiza Enrique Peña Nieto nuevo recorrido a Ciudad Acuña. Trastornado, el mandatario señaló que dialogó con los vecinos y se comprometió a recuperar la normalidad en sus colonias. 11 Noticias nos informa. En mangas de camisa, el presidente Enrique Peña Nieto caminó entre las toneladas de escombros que dejó un tornado que durante 6 segundos azotó Ciudad Acuña, Coahuila. Ahí mostró su apoyo a los pobladores. Lamento mucho lo ocurrido, pero aquí estamos. Mientras recorría por segunda ocasión el lugar del desastre, les informaba a los habitantes del lugar las acciones que ya se han realizado. Está instalando el Comité de Protección Civil, van a empezar a hacer el censo casa por casa. También entró a lo que queda de algunas de las 750 casas afectadas y les garantizó que una vez que concluya el censo de viviendas, iniciará la etapa de reconstrucción. Vamos a hacer la voz de reconstrucción. Nos va a tomar unas semanitas, porque no es de la noche a la mañana. Antes que el servicio se haremos la labor de reconstrucción. Más adelante se detuvo y dialogó con los vecinos. No los vamos a dejar solos, estamos con ustedes. Sé que hay en muchos de ustedes desesperación, incertidumbre sobre lo que habrá de ocurrir. Pero ya se ha instalado aquí un comité de protección civil que tiene por misión, en primer lugar, hacer un levantamiento de todas las casas afectadas. Escuchó sus principales necesidades. José del Carmen, bueno, él tenía aquí su casa y ya no está su casa, y así hay varios casos. Señor presidente, lo invitamos para que vaya para abajo porque allá fue donde tuvimos más daños que aquí. Yo sé que son 3 colonias las que están afectadas. No podemos salir de nuestras casas porque lo poco que se nos queda allá cuando regresamos ya no encontramos nada. Tenga la certeza de que las fuerzas de seguridad, tanto militares como de policía civil, han establecido todo un cerco para cuidar de la seguridad de toda esta zona, para evitar los actos de rapiña que pueda haber en las viviendas que resultaron afectadas. Aprovechó para reconocer la pronta respuesta de las Fuerzas Armadas ante la tragedia. Está la presencia de las fuerzas militares, a quienes agradezco fueran las primeras en hacer presencia en el lugar, en aplicar el plan DN3, en apoyar a la población damnificada. También informó sobre el avance en la reinstalación de los servicios básicos. El servicio de agua potable se ha restablecido ya en un 100%. El servicio de energía eléctrica, me informa el director de Comisión Federal de Electricidad, que está aquí con nosotros, se ha restablecido ya en un 60%, y en el curso del día de hoy y probablemente mañana quede debidamente concluido el restablecimiento de este servicio, que es fundamental. El presidente agregó que los albergues continuarán operando sobre todo para garantizar el abasto de alimentos a los afectados y se comprometió a regresar a Ciudad Acuña para entregar las casas ya reconstruidas. 11 Noticias, Judith Hernández. Pues la situación allá en Ciudad Acuña no es pues bien sobre hojuelas, es un problema muy grave, pero en 6 segundos este meteoro causó esta tragedia, estos destrozos, que ahorita pues el presidente allá está levantando un censo junto con su gabinete y sus colaboradores de área, Protección Civil, la Secretaría de Salud, Secretaría de Educación,
con la finalidad de pues, ver qué se hace con los coahuilenses de Ciudad Acuña, en que en este momento se encuentran realmente viviendo un momento crítico, un momento de dolor, de tragedia. Muchos se quedaron sin nada absolutamente. Esto no contando también con los muertos, desaparecidos, de un bebé que el meteoro se lo llevó, nunca se supo de él, y ya apareció en algún lugar, pero pues el niño ya sin vida y sin nada. Ahí esto indiscutiblemente es, pues la vida nos está dando, está cobrando a la propia naturaleza lo que nosotros, los hombres, hemos hecho de este planeta. No hemos cumplido con lo que teníamos que hacer, cuidar nuestro entorno. Se cumplen 8 meses de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa. Este 26 de mayo se cumplen 8 meses de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, y por ello familiares y compañeros han mantenido las protestas dentro y fuera de México para demandar la presentación con vida de los jóvenes. Veamos el oportuno reportaje que ya cada mes realiza como seguimiento de este caso, es de Telesur. Este 26 de mayo se cumplen 8 meses de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. Familiares y compañeros de los estudiantes desaparecidos han mantenido las movilizaciones dentro y fuera de México para demandar la presentación con vida de estos jóvenes. 40, 41, 42, 43, ¡justicia! Este grito suena en la conciencia. Esta demanda de justicia cumple 8 meses. Desde el pasado 26 de septiembre, familiares y sobrevivientes de la tragedia han centrado su lucha en el reclamo de que los desaparecidos sean presentados con vida. Para Felipe de la Cruz, vocero de los padres, los estudiantes siguen con vida y el responsable del crimen es el Estado. Siempre lo hemos dicho, están vivos. Porque de manera lógica y analizando la situación con todos ellos, decimos que si estuvieran muertos ya no los hubieran entregado porque es lo más fácil. Pero como están vivos, es complicado para ellos presentarlos de repente. Y no nos cabe duda que el Estado tiene metidas las manos ahí. La agresión de la Policía Municipal de Iguala contra los autobuses sigue en la memoria de Ernesto Guerrero, uno de los sobrevivientes de aquella aciaga noche. La balacera tardó aproximadamente 15 minutos. 15 minutos tardaron los policías municipales rafagueándonos, disparándonos. Después de 15 minutos aproximadamente se calmaron, dejaron de disparar, pero al tercer autobús lo rodearon, lo encañonaron y encañonaron a mis compañeros y los fueron bajando de uno por uno. Y los sometieron y los tiraron en la banqueta. Los pusieron allá acostados y con las manos en la cabeza. A pesar del creciente apoyo a los normalistas y su entorno, el Estado mexicano sigue sin asumir responsabilidades en los hechos. Las hipótesis y la verdad histórica que intentó imponer el ex procurador general Jesús Murillo Caram ha sido reiteradamente desmontada por diversos expertos que han cuestionado las investigaciones y demostrado que las pruebas de la Procuraduría son, por lo menos, endebles e incompletas. Amigos, vecinos, hermanos, todos somos Ayotzinapa. Superemos esta etapa de dolor, demos un paso hacia adelante. Ante el llamado del presidente de México, Enrique Peña Nieto, a superar la tragedia de Ayotzinapa, familiares y compañeros organizaron una movilización llamada Caravana 43 para sensibilizar a la comunidad mexicana e internacional sobre la desaparición forzada de los normalistas. ¡Vivos los queremos! El 19 de abril, la Caravana 43 inició un recorrido por varios países de Europa. ¡Esos son los que chingan la nación! Durante mayo y junio, la Caravana 43 visitará, en principio, Argentina, Uruguay y Brasil.
con el objetivo de hablar en Sudamérica sobre la escalada represiva antipopular que con Ayotzinapa alcanza un nuevo nivel en los delitos de lesa humanidad que por acción u omisión exigen delimitar las responsabilidades del Estado mexicano. A 8 meses, pueblos de todo el mundo se suman a la demanda de justicia y presentación de los estudiantes de Ayotzinapa. Vivos se lo llevaron, vivos los queremos. Pues ahí tiene usted el caso de Ayotzinapa. Todavía no hay una solución en cuanto a la aceptación por parte de los padres de familia, que pues siguen reclamando a sus hijos, que según ellos están vivos y no muertos. Vamos a ver qué giro da este caso tan triste para la vida de este país, sobre todo para la seguridad pública, que a estas alturas está cometiendo pues los desaciertos más notables en cuanto se refiere a este tipo de tragedias. Mire usted, vamos a tratar de enlazarnos con Mucho Cárdenas, que nos va a hablar que aprieta la Secretaría de Hacienda al candidato del Partido de Trabajo, diputado federal en Minatitlán, Javier Soberano Torres. Perdió un juicio fiscal y le cobra 150 millones de pesos. Yair Negrete, periodista que trabajó en TV Azteca Coatzacoalcos, interpuso denuncia contra 3 policías de Aguadulce que lo agredieron física y verbalmente y lo amenazaron tras intentar extorsionarlo. Y pues renuncia el 50% de los funcionarios de casilla en el distrito de Coatzacoalcos. En algunas casillas no quedó ni los propietarios ni la lista de los suplentes. Todo esto y más, pues a ver qué nos dice Mucio. Mucio, buenos días. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Un afectuoso saludo desde Coatzacoalcos, aquí en el sur de Veracruz. Un saludo para todo el auditorio, para nuestro equipo de trabajo de la Gaceta.org. Pues aquí en Coatzacoalcos las cosas se ponen calientes aquí en el sur de Veracruz. En el día de ayer trasciende que la Secretaría de Hacienda traba un embargo sobre recursos del Ayuntamiento de Minatitlán, con los cuales se le habría de pagar una deuda por una sentencia judicial a quien hoy es candidato del Partido del Trabajo, Javier Soberano Torres. Él es conocido como el chatarrero. Él tiene un negocio de chatarra que fue cerrado de manera arbitraria en el año 2009 por Guadalupe Porras David, siendo alcaldesa de Minatitlán. Se fueron a juicio, finalmente él gana el juicio, se le otorga el beneficio de cobrar daños y perjuicios, y el Ayuntamiento de Minatitlán tenía que pagarle 25 millones de pesos. Todo iba muy bien, ya no había nada que alegar sobre el asunto, cuando de repente, el día de ayer, trasciende que el pasado día 21, la Secretaría de Hacienda le comunica al Ayuntamiento de Minatitlán que le embarga sus 25 millones de pesos, los recursos que tuvieran ahí para pagarle al candidato del PT, porque tiene un adeudo con el fisco por 150 millones de pesos. 150 millones. Esa es la cifra que se deriva de un pleito, de pago de impuestos no realizados. Se fueron a un litigio y finalmente resolvió en el año 2013 los tribunales fiscales y le otorga la razón a la Secretaría de Hacienda. Por diversos recursos que interpuso Javier Soberano, no se aplicó esa sentencia, pero bueno, viene arrastrando no solamente la suerte principal, sino los accesorios, y bueno, el resultado de eso es que ahora le están reclamando 150 millones de pesos, de los cuales 25 millones estarían congelados, embargados en el Ayuntamiento de Minatitlán, y de esa manera pues Hacienda empezaría a tratar de resarcir o que le resarcieran el adeudo fiscal que tiene el hoy candidato del Partido del Trabajo a la Diputación Federal por el distrito de Minatitlán. Obvio que esto empieza a repercutir, no había trascendido, apenas estamos dando la información el día de hoy. Comienza desde anoche a tener un cierto revuelo, hoy en la mañana igual, cuando algunos de los politólogos, de la gente que analiza lo que está ocurriendo en Minatitlán, pues dicen que es un apriete de tuerca para que Javier Soberano le baje a su campaña o se desista de continuar
porque ya iba en primer lugar en la intención de voto, porque venía empujando muy duro, porque había rebasado al candidato del PRI, José Luis Sáenz Soto, y también a los candidatos que se supone que estaban mejor posicionados, como Isabel Morales Aguirre, la ex regidora y ex síndica del Ayuntamiento de Minatitlán, que va por el Partido de la Revolución Democrática. Este fenómeno que se da en Javier Soberano, que viene prácticamente de iniciativa privada, que no había militado en el Partido del Trabajo, o el Partido del Trabajo le ofrece las siglas y finalmente, bueno, pues se convierte en el candidato a la Diputación Federal y toma vuelo. Un fenómeno muy parecido a lo que estamos viendo allá en el norte del país, con el Bronco Rodríguez, que de repente comienza a despertar el interés del electorado y finalmente se coloca en un primer lugar. Aquí ha sido semejante. No se sabe si Javier Soberano va a declinar y va a dejar la campaña o se va a aguantar, va a interponer algún otro recurso legal y a seguir peleando por su causa. Pero de hecho ya con esto pues va a polarizar todavía más el ambiente electoral y esto pudiera generar pues obviamente que ganara todavía más adeptos de los que ya tenía, porque se le estaría victimizando ante este golpe que da Hacienda y lo da precisamente cuando estamos ya en la recta final de este proceso electoral, en la búsqueda del voto por la Diputación Federal en el distrito de Minatitlán. Ese es un caso. El otro es un caso que tiene que ver con nuestro gremio, con un compañero de trabajo, Yair Negrete, un joven que estuvo durante mucho tiempo, durante varios años, como parte de la plantilla de redacción de TV Azteca Coatzacoalcos. Tuvo un papel preponderante, muy conocido aquí en la región sur de Veracruz. Yair dejó su cargo ahí dentro de TV Azteca hace algunos meses y se convirtió en jefe de prensa de misiones episcopales de la Iglesia Católica. Él estaba trabajando en esto, acudió el pasado viernes a Aguadulce, fue al seminario menor, él es de allá, él fue a visitar también a algunos familiares y amigos y fue al seminario menor. Y venía de regreso, iba a cargar gasolina, a eso de entre 10 y 11 de la noche, era acompañado por un seminarista que llegó de Toluca, Fernando Salazar Cazango, y son interceptados por una patrulla de policías, se les fue encima, les invadió carril, se les paró de frente, se bajaron 3 policías, comenzaron a imputarles que tenían aliento alcohólico, que cómo iban a manejar, así como si fueran agentes de tránsito. Eso fue el primer paso. El segundo paso fue bajarlos del vehículo, los empezaron a agredir, los subieron a la batea de la patrulla, fue la patrulla 16 de la Policía Municipal, y en ese momento ya se dan cuenta que la intención era sacarles dinero. Era una extorsión, no se dieron ellos, dijeron que en primera no traían dinero y en segunda no habían cometido ningún delito. Entonces, al ver que no funcionaba, ellos les decían los policías, que los podían acusar de que iban con aliento alcohólico, también los podían acusar de faltas a la moral, que estaban haciendo alguna necesidad en la vida pública, que ellos podían imputarle cualquier delito, así que se pusieran con dinero. Se identificaban, ellos decían en qué trabajaban, pero no obviamente Yair Negrete no mencionó que era periodista, por prudencia, no lo hizo en un principio, lo viene a hacer posteriormente, cuando ya vino un interrogatorio ya en la comandancia. Pero en ese momento, cuando todavía no decía que era periodista, que únicamente se identificó como jefe de prensa de esta área de misiones de episcopales, observa cómo le quitan el freno al vehículo, uno de los policías, y trata de estrellar el vehículo de ellos contra la patrulla. No sé cómo iban a poder justificar los policías que la patrulla estaba precisamente del lado del carril que había sido invadido. O sea, en todo caso, la responsabilidad hubiera sido de los policías, porque ellos hubieran aparecido en un dictamen, en un peritaje de tránsito, invadiendo carril y golpeando el otro vehículo. Pero bueno, esa fue la intención para poder justificar que había habido ahí un conflicto con estos muchachos. Fernando Salazar, al darse cuenta de esto, se va sobre el vehículo y le pone el freno de mano
para evitar que se pudiera golpear el carro en contra de la patrulla. Ante eso es golpeado, interviene Yair Negrete, es golpeado también y se los llevan a la comandancia. Ya en la comandancia, bueno, fueron los escupieron, los golpearon, les dijeron que les iban a hacer el asunto más grande, los iban a acusar de que eran homosexuales, de que el asunto lo iban a subir a las redes sociales, sobre todo a Facebook. Y estando ya ahí, uno de los policías le quita la gorra a Yair y reconoce en él a un periodista. Y se acuerda que es el periodista que había estado sacando información sobre Agua Dulce, sobre la policía municipal, y que eran informaciones que tenían que ver con corrupción policiaca. Ante esa situación, lo que hace es que endurece su posición el policía es Luis Alberto Rodríguez, y a él le dicen el Pinocho, ese es el alias que tiene. Toda esta información está contenida en la denuncia que presenta Yair Negrete ante la Fiscalía Regional adscrita a la Fiscalía General del Estado de Veracruz, y en un escrito, en una queja que presenta ante la Comisión de Derechos Humanos, y que ya le ha dado vuelta, que ese asunto ya se está acreditando, y ahorita ya muchos medios de comunicación están hablando de una nueva agresión a un periodista aquí en el Estado de Veracruz. En el caso de ellos todavía les hacen alguna prueba del alcoholímetro, sale negativa. Obviamente trataron de hacer otras imputaciones. Finalmente dicen que hubo ultrajes a la autoridad, que ellos insultaron a la autoridad y que por esa razón tenían que pagar una multa de 350 pesos para Yair Negrete y de 700 pesos para Fernando Salazar. Cuando ellos salen de ahí, ellos habían intentado hablar por teléfono con un comisionado integrante de la Comisión de Atención y Protección a los Periodistas, con Gerardo Enríquez Aburto, él es periodista de aquí de Coatzacoalcos. Se dan cuenta y se van sobre el teléfono, se lo destruyen, por un lado. Por otro lado, un abogado que estaba ahí, que los reconoce, habla con el juez calificador, Sergio Hernández, y él le dice que no, que él tiene que aplicar la multa, que porque hubo ultrajes a la autoridad. Si hubiera habido ultrajes a la autoridad, hubieran sido consignados. Lo que pasa es que era un caso de extorsión, pero se ensañaron todavía más con Yair Negrete al momento que se dan cuenta que era reportero de TV Azteca, que en realidad había sido reportero de TV Azteca. El resultado fue que cuando ellos salen de ahí, después de pagar esa multa, se dirigen a las instalaciones de Petróleos Mexicanos, van a la clínica de Pemex, les hacen un estudio médico, determinan que ni hay aliento alcohólico, les detectaron muy alta la presión precisamente debido a la tensión nerviosa que estuvieron sometidos, pero les encuentran las huellas de los golpes en el cuerpo. Estaban lastimados por todo lo que habían sufrido, estando en manos de estos, que no son policías, son realmente delincuentes. ¿Y por qué son delincuentes, David? Son delincuentes porque Yair Negrete se dio a la tarea de investigar sus nombres, en primer lugar, y en segundo lugar, se dio a la tarea de meterse a la base de datos de del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y ahí se encontró con que los tres estaban dados de baja porque no pasaron los exámenes de confiabilidad. Ya había un escrito, un documento, un oficio que le había enviado la Secretaría de Seguridad Pública al alcalde Daniel Martínez, donde le decía que diera de baja a sus policías porque habían sido dados de baja en el Sistema Nacional de Seguridad. Sin embargo, el alcalde desoyó ese oficio y ahí lo seguía manteniendo. Cuando ellos estaban detenidos, cuando Yair Negrete y Fernando Salazar estaban detenidos, escucharon una llamada de radio que fue hecha allá a la comandancia, donde conminaban al dirigente o al líder de estos tres policías, a Luis Alberto Rodríguez, a que dejara libre a Yair, a este joven Fernando Salazar, y que porque eran periodistas y porque no habían cometido ningún delito. La respuesta del jefe policíaco fue que le valía madres, así lo dijo, si me vale madres el alcalde, me vale madres quien sean, aquí mando yo. Aquí él podrá ser alcalde, dice, pero yo aquí soy el que manda. Y uno dice, bueno, ¿de qué se trata o por qué? La razón de este conflicto, al parecer, cuando lo identifican a Yair como periodista, es porque había dado a conocer y había reporteado la información de las fosas clandestinas que fueron halladas aquí en Coatzacoalcos, en la colonia Lomas de Barrillas. Eso parece ser que fue lo que más irritó a este policía y es lo que a nosotros nos llama la atención, porque no queremos pensar
que en realidad es un policía que ya no está en el sistema de seguridad nacional, de seguridad pública a nivel nacional, pero que tenga vínculos con gentes del narcotráfico, del crimen organizado, porque eso era precisamente lo que más lo irrita a él cuando descubre que se trata de un periodista que había dado información sobre las narcofosas que fueron halladas aquí en Coatzacoalcos. El caso es que se presenta la denuncia, ayer ya se hizo formal ante las autoridades, ante la Fiscalía Regional, o lo que antes era la Subprocuraduría aquí en el sur de Veracruz, y ante esto pues ya se abocan todos los medios, ya hay cartas de solidaridad, y se está responsabilizando al alcalde Daniel Martínez, que por sí es un desastre como alcalde en Aguadulce, que hace obras o facturan o enlistan obras que realmente no hizo su administración, sino que fueron hechas por particulares, y es un escándalo de todo lo que ha sido su gestión como alcalde. Pero ante esta situación, pues aquí lo que cabe preguntarse es hasta dónde van a llegar con un alcalde que solapa a esta clase de policías, ¿no? Que no son policías, que realmente son delincuentes con uniforme y que se han dedicado a sembrar miedo, a sembrar pánico y a aprovecharse y a abusar de la ciudadanía. Ese es otro caso. Vamos a seguir la pista de todo este asunto y ver qué se hace contra estos policías, si es que si va a proceder la Fiscalía o también los va a solapar. Y por otro lado, aquí en el Instituto Nacional Electoral, en la Junta Distrital 11 de aquí de Coatzacoalcos, el reporte es que han renunciado el 50% de los funcionarios de casilla. Cuando estamos a escasos 11 días, 12 días de la elección, pues está la preocupación porque siguen las renuncias de funcionarios de casilla. En algunas renunció totalmente los integrantes de esa casilla, todos desde el presidente, secretario, los vocales, el escrutador, y los suplentes, toda la lista de suplentes, todos renunciaron, todos avisaron que no iban a participar. Y aquí se están haciendo esfuerzos, se está tratando de recorrer las listas y buscar a gente que quiera seguir en esto, pero la cifra es muy elevada, es el 50% de todos los funcionarios que habían sido seleccionados. La información la obtuvimos de fuentes internas de la Junta Distrital el día de ayer, y digo, eso es lo que está generando también una cierta inquietud, porque ya hablábamos del caso de Acayuca en sus 344 renuncias, y estamos hablando de las de Jalapa, de Veracruz, y por todo el estado es el mismo fenómeno. Hay una apatía y sobre todo no quisiéramos pensar que también estuvieran inducidos por algún partido político para reventar la elección, que el día 7 de junio nos encontremos en que no hay manera de llevar a cabo la elección, que no haya funcionarios y que la gente que está en la fila formado para votar desde temprano el día 7 de junio, que se negaran a participar y por lo tanto después del plazo que da la ley tuviera que ser invalidada la elección en esa casilla. Si eso llega a darse y si supera el 20%, la elección no sería válida. ¿Esto a quién le beneficiaría? Pues obviamente al PRI, porque es el partido que en algunas zonas de Veracruz, en algunos distritos, pues no las tiene todas seguras, no las tiene todas consigo, y esto pudiera finalmente llevar a un proceso de antidemocratización de la vida pública de Veracruz. Hasta aquí mi reporte, David, estoy a tus órdenes. Sí, el dato es muy sorprendente, la renuncia de los representantes de casillas del Instituto Nacional Electoral, aunque se dice que se pueden ser en un momento dado sustituidos por la lista que según ellos tienen a su alcance, que son cientos de gentes que pueden ocupar los sitios. La verdad es que no hay tal cosa. Mira, esto se está complicando mucho. Aquí ya sabes, Radio Bemba, que es lo más efectivo, pues habla 19 distritos que tienen problemas muy serios para el día de la elección. Problemas que no sé en qué vaya a desembocar. No quiero yo adelantar ningún juicio, no quiero yo adelantar algún resultado o preferencia electoral por un partido o un candidato. La verdad es que el sondeo ciudadano es el que en este momento tenemos que, los que hacemos periodismo independiente, crítico, tenemos que basarnos a lo que diga la ciudadanía, el grueso de la gente. Nosotros no nos interesa en lo más mínimo
las casas encuestadoras, los encuestadores, los chismes, porque esto ya se ha convertido en una bola de chismes, se lleva y trae aquí en la capital del estado, al propio gobernador le llega puro chisme, pues por sus cuates y sus amigos muy allegados que se han visto rebasados por este problema de tipo electoral, en donde no hay una respuesta que les dé seguridad de que el triunfo, según ellos, que iban a arrollar, según decían, vamos a arrasar. Cuando un político me dijo, es que vamos a arrasar, le digo, van a arrasar el piso, es lo que van a arrasar, porque la realidad es de que en el norte del estado las cosas están seriamente complicadas, mucho complicadas, hasta el distrito 3, que es Tuxpan, donde está Alberto Silva, conocido como el Cisne, este joven valor político del duartismo, con aspiraciones a la gubernatura, también está teniendo problemas muy serios en cuanto a la intención del voto. No queremos adelantar tampoco un resultado, un juicio de decir va a perder o va a ganar. La tiene muy difícil. Hay distritos que, pues, por ejemplo, Jalapa rural, Jalapa urbano, Coatepec, Boca del Río, son ya derrotas anunciadas. Pero bueno, hay otros distritos más, como Martínez de la Torre, en donde está este nefasto, corrupto de Edgar Espinoso, que había de estar en otro lado y no ahí, engañando a la gente, tratando de adjudicarse una candidatura y querer ser representante popular con una estela vergonzante que viene arrastrando de corrupción, y bueno, pues sus nexos con la delincuencia organizada y con los grupos del narcotráfico han sido muy denunciados públicamente. Es del dominio público, no soy yo quien lo está acusando, simple y sencillamente en este espacio también hemos dicho quién es Edgar Espinoso, quien nunca debió haber sido candidato del PRI ahí en Martínez de la Torre. Y lo mismo sucede en Cosamaloapan, en donde creen que todo está ya a favor de Antonio Tarek Abdalá, pues las cosas no parecen ser de ese tamaño. Sin embargo, bueno, pues nosotros no hacemos más que transmitir el sentir de la ciudadanía, el sentir de los periodistas, compañeros, reporteros que tenemos de contactos y de corresponsales, y que nos dan más o menos pues lo que la gente piensa, la intensa mayoría. Ya no es aquello de que ahora los votos se cuentan, y aunque Fidel Herrera dice que todo lo que se compre con dinero sale barato, igual que Eric Lagos, las cosas en Acayuca no pintan muy bien para el Negro Lagos, independientemente de su forma zorruna de meterse en los recovecos de la política, pues es muy claro que está temblando ahorita frente a la candidata de Morena, y así sucesivamente. Si vamos haciendo un balance postelectoral, pues vamos a darnos cuenta de que no hay la certeza de que el PRI se lleve todas los 21 distritos electorales. Vamos a esperar, vamos a ser sensatos en esto. Tampoco vamos a adelantar juicios, ni vamos a ser agoreros del desastre, porque luego ya nos acusan de terrorismo, mi querido Mucio, terrorismo informativo, y porque no estamos de acuerdo con sus chicanas que hacen sus juegos sucios, todo lo que están haciendo a la compra, la inducción de la compra del voto, lo de las despensas, los de las casas de seguridad, donde hay cantidades millonarias de billetes de $1,000 como los que acaban de agarrar en Toluca. Ese es un caso que va a sacar chispas porque no es tal como lo presentan a la opinión pública, la realidad es otra, no queremos tampoco decir de qué se trata, vamos a traer toda la información, porque tenemos nosotros la información de muy alto nivel con fuentes muy confiables de inteligencia, que otras son
las cosas y otras la circunstancia de ahí del famoso cañero aquel que dijeron que habían detenido. Sin embargo, ahí allá atrás de eso una situación muy oscura que conforme vengan los datos que ya tenemos en nuestro poder, vamos a ir soltándolos, vamos a darlos a conocer, pero vamos a hacer que tenga soporte informativo, porque luego se llaman arrobados y buscan a defensores oficiosos como los hay aquí en Jalapa, connotados columnistas que se dedican a venderse como los textos servidores. Y bueno, mi querido maestro, pues así están las cosas. Así es, David. Bueno, estamos en comunicación el próximo viernes, a seguir la pista todos estos asuntos, a ver cómo se van desarrollando. Para ti, para todo el auditorio, para todo el equipo de trabajo, un saludo desde aquí del sur de Veracruz, y estamos en comunicación el próximo viernes. Ok, mi querido Mucio, estamos que tengan ahí pendientes el próximo viernes. Pues ha sido Mucio Cárdenas quien ya ha dado a ustedes una información de lo que está sucediendo allá en el sur, en Coatzacoalcos. Atención, mucha atención, tercer día de marchas, miles de campesinos colapsarán en la Ciudad de México, la inmensa Avenida Reforma. El lunes fueron taxistas, ayer familiares de normalistas, y este miércoles campesinos marcharán, o ya están marchando desde la Diana Cazadora hacia Los Pinos y la Secretaría de Gobernación. Este miércoles campesinos provenientes de diversos estados del país como Oaxaca, Veracruz y Guerrero realizarán una marcha sobre la misma vialidad. Alrededor de 2,000 manifestantes que arribaron a bordo de autobuses se concentran en las inmediaciones al monumento de la Diana Cazadora a la altura de la Sevilla y Río Mississippi. Se espera que durante el día realicen su movilización hacia la residencia oficial de Los Pinos, mientras que otro grupo avanzará hacia la Secretaría de Gobernación. Y bueno, pues esto va a colapsar, pues ya colapsó a la Ciudad de México, los millones del Distrito Federal capitalinos están sufriendo las consecuencias de estos actos de protesta, de estas marchas. Los capitalinos no quisiéramos estar en su pellejo realmente, porque como es la ciudad más grande del mundo, usted sabe perfectamente bien que todos los que trabajan en el Distrito Federal trabajan a largas distancias, sus empleos, todo eso, y por lo general los negocios que están ubicados en la arteria esta de Reforma y en las calles adyacentes, pues están sufriendo también severas consecuencias por el ahorcamiento que tienen de estas protestas. Esperamos que, pues a ver qué resultados dan. Ahora mire usted, en la información estatal confirman paro de emergencia en la fuga de vapor radioactivo de Laguna Verde. Académico de la Facultad de Ciencias de la UNAM, Bernardo Salas Mar, reveló que la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias confirmó al Instituto Federal de Acceso a la Información que se suscitó un paro de emergencia con fuga de vapor radioactivo en el reactor de la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde el 18 de marzo pasado. El entrevistado comentó que un trabajador de la nucleoeléctrica le informó sobre el caso, por lo que procedió a corroborar al suceso vía ELIFAI. En tanto, la Secretaría de Protección Civil informó que es totalmente falsa la versión de un paro de emergencia y fuga de vapor radioactivo en la central nucleoeléctrica Laguna Verde. La dependencia destacó que se mantiene una constante comunicación con directivos y empleados de esta planta y la Comisión Federal de Electricidad, por lo que en caso de una contingencia se hubiera notificado de inmediato. Recientemente se han llevado a cabo reuniones y recorridos al interior de Laguna Verde, debido a que Protección Civil forma parte del Plan de Emergencia Radiológica Externo, el PERE, y de la Fuerza de Tarea 87. Bueno, pues ahí tiene usted ya la información que ha venido a causar cierta alarma, pues entre toda la región de Laguna Verde, pues sobre todo Palmasol, Actopan y todos esos lugares circunvecinos, pero ya Protección Civil da la versión oficial. Nosotros le transmitimos a usted tal como es la información, no tratando de confundir a la
audiencia que nos hace favor de navegar con nosotros. No hay tal fuga de radiación. Ahora quiere usted ver cómo nos va a tratar el clima, pues persistirá el potencial para lluvias fuertes con temperaturas altas. Recomendaciones a la población en general: tomar medidas preventivas por chubascos acompañados de actividad eléctrica, así como por posibles encharcamientos. Pero veamos el panorama del tiempo a cargo de la Comisión Nacional del Agua. El Servicio Meteorológico Nacional, señoras y señores, les sigo usted informando sobre la presencia de sistemas frontales, y en esta ocasión tenemos a justamente, que es el número 53, que está todavía sobre lo que es el noreste de Chihuahua, el norte y el noroeste del estado de Coahuila, y que sigue aprovechando la llegada de humedad que viene del Golfo de México y del Pacífico. Situación que provoca una atmósfera muy inestable, en donde se sigue observando la generación de nublados, de temperaturas ligeramente bajas, de enrachamiento en los vientos, y también de la posibilidad, vea usted, de torbellinos, incluso de tornados en esta zona. Sigue el potencial para la generación de estos sistemas. Humedad que viene desde el Caribe, el Golfo de México y el Pacífico, como hemos indicado, y que está cubriendo la mayor parte de la República Mexicana con nublados y precipitaciones que pueden destacarse de fuertes a muy fuertes en el centro, de fuertes a muy fuertes en el sureste mexicano, de ligera a moderada la precipitación tanto en la península de Yucatán como en la mayor parte del occidente mexicano. De temperaturas, pues estas siguen en valores realmente muy... La Gaceta TV. Todas las voces. Pues ya llegamos a lo que fueron las noticias más relevantes de las últimas horas. No se vaya usted. Hoy tengo un comentario muy importante sobre el comportamiento electoral en el país, cómo se vino dando en las tres últimas elecciones presidenciales. No se vaya usted, yo regreso en un momento con usted. La Gaceta TV.